Lina es hija de dos padres colombianos, nacida en Medellín, Colombia, y hermana mayor de dos hermanos. Fuimos a los Estados Unidos por diferentes razones en 1998 y allí comenzamos nuestra vida de nuevo. Nos alejamos un poco de la iglesia por diferentes circunstancias que causó un poco de pérdida de fe en nuestras vidas. Gelmis es un joven que cada día se levanta con el deseo de agradar al Señor en todo lo que hace, con ese pensar de hacer las cosas que den la gloria al Señor, todo lo que hace, siempre buscando agradar al Señor con el deseo de ser santo, el deseo de agradar a Dios en todo lo que hace. Estudiamos allí, tuvimos que empezar de nuevo con un nuevo idioma. Fue muy difícil, pero poco a poco fuimos aprendiendo el idioma y acostumbrándonos a esta nueva vida. Bueno, después de haber llegado a los Estados Unidos, perdí un poco mi fe, la fe que había aprendido en Colombia, en la escuela católica, perdí los sacramentos. Un amigo que pertenecía a un grupo llamado Jóvenes de Jesús me invitó y por curiosidad llegué allí. Allí experimenté un amor tan real de Dios que yo sabía que ya no podía negar, que Dios vivía, y poco a poco fue creciendo en mi fe, fui conociendo más personas que también eran jóvenes y que profesaban esta fe. También fui conociendo más de mí, fui perdiendo muchas inseguridades, muchos complejos, porque Dios fue sanando todo eso en mí con su amor. Mi familia regresó también a la iglesia gracias a este grupo de oración. Allí me integré a un ministerio de música que hizo que mi compromiso con Dios fuera más real, fuera más fuerte. Yo era un niño muy tímido, tenía muchas situaciones en mi familia porque soy hijo de una pareja divorciada. Entonces yo fui creciendo con esa falta de mi padre en la casa y eso fue creando en mí ciertas inseguridades y muchas situaciones. Entonces ya a los 7 años, 8 años uno no entiende mucho, pero cuando ya uno entra en la adolescencia las cosas van cambiando. Yo empecé a entender más y entonces buscaba ese amor, buscaba el amor de mi familia, de mis padres. Entonces ahí empecé yo a entrar en una crisis interna de un niño, de un joven que busca el afecto de sus padres, de sus familiares. Y a partir de ahí empezó lo que yo digo que fue el proceso donde Dios quería hacer una obra grande en mí, porque cuando yo sentía ese dolor en mi corazón, un buen día recibí una invitación a un grupo de oración, a una casa de una señora, que ahí se predicaba, se oraba, se cantaba. Cuando yo llegué a ese lugar, llegué extraño a lo que era la cosa de Dios, porque yo siempre había escuchado hablar de Dios, pero cuando llegué ese día a ese lugar, experimenté la realidad de Dios, porque en el momento de la oración, esa señora, sin ni siquiera saber mi nombre, me dice que el Señor me amaba y que me enviaba un abrazo de parte de mi Padre. Ese abrazo que esa señora me dio, yo sentí literalmente que fue el mismo Señor tomándome de sus brazos, con los brazos abiertos, diciéndome: yo desde ahora en adelante quiero ser tu papá. Imagínense, a partir de ahí todo en mi vida cambió. Bueno, en mi vida Jesús ha hecho muchísimas cosas. Primero que todo, por esa edad que había perdido mi fe, también fui un poco rebelde con mis padres y Jesús me enseñó a respetar a mis padres. Me ha enseñado a ser agradecida por todo lo que me da, las dificultades como también las alegrías, y me ha enseñado a ser gozosa, me ha enseñado a tener fe, a caminar en fe, me ha ayudado a salir de mi miedo. Yo era una joven muy penosa, con muchas inseguridades, y el Señor me ha enseñado cuáles son esos dones que Él me ha dado, esos talentos, que no tenga miedo de usarlos para su servicio, para su iglesia. El Señor me ha hecho una mujer, ahora una esposa, y me está enseñando todavía muchas cosas, me está moldeando, y espero tener su corazón misericordioso, amoroso, que perdone. Dame hoy, ven, rompe mis cadenas.
alegría, el Señor cambió mi lamento en baile. Yo salí de ahí con un gozo tan grande. Quería gritarle al mundo entero que había conocido un amigo que se llama Jesús y empecé a vivir. Desde ese entonces comencé a vivir. Cuando Jesucristo entró a mi corazón, yo saqué todo eso que había en mí. El Señor empezó a sanar las heridas, a liberarme de todas esas situaciones y empecé a enamorarme de Dios. Un amor inmenso, un amor apasionado por Cristo. Me invitaron al grupo de oración que se realizaban todos los martes a las 3 de la tarde. Me enseñaron a tocar una tambora. Cuando yo empecé a tocar la tambora, sabía 2 ritmos, pero lo más que me emocionaba era que yo ponía la silla en el grupo, yo ponía el agua y eso era una emoción para mí, ser parte de esa actividad que era para el Señor. Y cuando empecé a tocar la tambora, entonces empecé a desarrollar ese talento, este don. Yo no tenía planes de cantar, ni mucho menos de escribir, pero mucho menos de predicar por mi timidez. Muy tímido, tenía mucho miedo a las personas, tenía mucha timidez. Pero el Señor sabe lo que hace y cuando Él te llama, te adiestra. Me acuerdo un día que cuando estaba en el grupo de oración y me atreví a cantar, fue un día muy grande para mí porque yo por primera vez decidí hacer algo así como en público, hacerlo delante de la gente, obviar el miedo, dejar mis temores atrás. Pero no tenía el don, tenía el deseo, pero no tanto el don porque todavía no había educado mucho mi voz en ese tiempo. Y yo me recuerdo que los amigos míos y la gente del grupo de oración, ay sí, con mucho deseo el niño, pero mejor que cante otro. Pero eso me dio a mí mucha motivación a seguir orando. Compré mi Biblia a temprana edad, me hice amigo fiel de la palabra, leía la Biblia, empecé a alimentarme de la palabra del Señor hasta que un día me invitaron a predicar. Y yo con todo el miedo y temor y las rodillas temblando, pero prediqué ese día, gracias al Señor. Todo empezó a caminar, el Señor fue adiestrándome hasta que un buen día yo sentí que ya el Señor me quería para eso, me quería para hablar su palabra, me quería para ser testigo de su reino en la tierra. Y como dice Siracide de capítulo 2, si decidiste seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Han venido muchos momentos de dificultad, muchos momentos duros, muchos momentos donde uno cree que ya no puede seguir, donde las pruebas quieren quebrantar tu fe. En mi historia, en mi servicio al Señor, han venido muchos momentos difíciles. Y lo digo porque yo sé que hay muchas personas que van a mirar ese testimonio y están pasando por momentos difíciles. Pero aprendí que en el momento de las pruebas, ahí en el momento de la tribulación, el Señor se glorifica en nuestras vidas. En esos momentos de sufrimiento, de dolor y de amargura, de persecución, encontramos la mano poderosa de Dios que nos levanta y nos defiende. Yo empecé a escribir canciones, empecé a hacer melodías de canciones, hasta que yo me di cuenta que ese era un don que tenía que cultivar, no lo podía guardar, no lo podía esconder. Empecé a escribir canciones. Cuando yo vi que escribía las canciones, que le ponía la melodía, sin ni siquiera estudiar música, ni siquiera canto, yo entendí que ya por algo el Señor lo estaba dando en mí y empecé a cultivar ese don. Me fui a Estados Unidos a vivir y allá con el Ministerio Río Poderoso, Jóvenes de Valor, tuve más oportunidades de expandir lo que el Señor me había dado. Después de haber reconocido al Señor, de conocer su amor, tenía un temor muy grande de fallarle, más con lo que es mi vocación y su plan en mi vida. Pero poco a poco fui discerniendo, orando, con ayuda de muchos directores espirituales, pude llegar a lo que Él quería para mi vida. Parte de ese plan, en ese camino, discerní la vocación de la vida religiosa. Pude visitar muchas comunidades religiosas donde conocí y aprendí mucho sobre lo que es un amor puro a Dios, una fidelidad completa a Él, una entrega completa a Él. Y después de eso, o durante ese camino, llegó la persona que ahora es mi esposo, que también me ayudó mucho a llegar a lo que el Señor quería. Ahora estoy casada con Él y es una bendición ese sacramento al que Dios nos ha llevado y
del cual han salido muchos frutos y están saliendo muchos frutos, más que nada de santidad para mi vida y para su vida. Yo descubrí que el Señor me quería para eso porque en un grupo de oración había un joven ahí y yo me acuerdo que cantaba una canción que hablaba sobre la pasión de Cristo. Y el joven en un día que yo estaba ahí, se levantó del asiento y dijo: yo quiero que él cante la canción que él canta de Jesús en el Calvario. Y él dijo: cada vez que él cante esa canción yo siento algo en mi corazón. Y yo entendía entonces que si cantar podía tocar un corazón, entonces yo lo iba a hacer porque el esclavo del Señor, estoy aquí para hacer su voluntad. Entendía que el Señor no anda buscando la mejor voz del mundo, la voz más bella. Creo que el Señor le agrada una voz que tenga sinceridad, que cante el corazón, que tenga unción, que le pueda llegar a las personas. Que si uno canta con el corazón, con la intención de agradar a Dios sobre todas las cosas, yo creo que eso es lo que importa. Ahora entiendo que cuando Dios tiene un plan para un hijo, entonces el enemigo intenta destruir la obra de Dios, pero en ese momento donde uno siente que el ataque es fuerte, en ese momento donde yo sentía que la persecución era grande, también sentía el amor de María, de la Madre de Dios en mí, protegiéndome. Yo entraba a mi habitación cuando ya conocía del Señor y me levantaba en las noches a rezar el rosario, me levantaba a orar. Yo tomé mucho amor a la oración y a la Eucaristía. Me bauticé ya grande, hice la primera comunión ya de grande, pero eso me ayudó a mí a establecer una fe firme en Dios. Yo iba solo a la catequesis, yo fui a la iglesia solo a buscar mis sacramentos y yo siento que el Señor me fue guiando, pequeño en el templo ahí leyendo en la catequesis, en la misa. Yo fui creciendo y tomándole más amor a Dios cada día más y me enamoré de Dios totalmente. Y puedo decir que hoy amo a Dios con locura, como dice la canción. Huellas de Fuego es testigo del amor de Dios, conformado por mi esposa Lina y Gelmi Zavare. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y es por eso que queremos dejarles saber a todas las personas a través de nuestras canciones y darle a ellos esa fuerza que necesitan para levantarse, porque con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas también lo puede hacer con todas las personas que están ahí mirando este video también. Huellas de Fuego tiene el propósito de llevar la palabra de Dios viva en música a través de las letras que el Señor más que nada le ha dado a mi esposo, que tiene ese don de componer. Entonces esas canciones quieren llegar a sus corazones, a sus oídos, para que también experimenten el amor de Dios, experimenten a un Dios que vive, a un Dios que los ama y a un Dios que tiene el poder de transformar sus vidas, sus corazones y restaurar esperanza y fuerzas donde se han acabado. Amén. Cuando el Señor llegó a la vida de nosotros, todo cambió. Cambió la tristeza en alegría, nos dio ese amor, sacó el rencor que teníamos, todas esas heridas que habían marcado nuestra existencia. El Señor la sanó. Lo puede sanar con ustedes, con todo el que está mirando, lo puede sanar contigo, lo puede hacer contigo. Y nosotros estamos siendo y viviendo por la gracia de Dios, haciendo eso que el Señor nos ha pedido para seguir haciendo su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hemos decidido también entrar en este ministerio como dúo. Antes ya cantábamos, pero ahora quisimos unir nuestros dones, porque también queremos, más que nada es un sueño en realidad, poder cantarle al Señor y más así como pareja. Pero también queremos darle testimonio a tantos jóvenes que algún día quieren casarse o algún día no quieren casarse, pero decirles que se puede hacer. Que encuentren su vocación. Exacto, sí. Que se puede servir al Señor en nuestra iglesia de diferentes maneras. Eso el Señor ha hecho en nosotros, nos ha dado el discernimiento. Nosotros ya vamos a cumplir un año de casado y hemos decidido unir este talento para glorificar al Señor a través de este sacramento del matrimonio que tenemos. Entonces, Huellas de Fuego, de ese fuego que nos ha marcado nuestra vida, es lo que queremos. Ser esa luz de tal vez muchas personas que le hace falta llegar a los caminos del Señor. Y
que ustedes sepan que el Señor en nosotros ha hecho maravilla y también lo puede hacer en cada uno de los que así lo quieran.